Antes que nada, les quiero pedir disculpas porque tuve que pasar esta clase para hoy. La teníamos ayer, en realidad. No me gusta andar pasando, cambiando estas cosas porque precisamente si había una cosa que teníamos bien pautada eran las clases y la organización, quiero decir, ¿no? Así que, bueno, disculpas porque ahí tuve que modificar. No pude hacer otra cosa que cambiar el día de la clase. Eh, Lo segundo que quería comentarles es que son los materiales para este pequeño bloque de 2 clases. Ustedes tienen clase hoy conmigo y el siguiente. Y ratificarles cuáles son los materiales para abordar en estas 2 clases, que son la tercera conferencia de Juan Marichal, que esa me parece que yo ya se les había dicho. Es más, no sé si en algún momento se los dije, pero ahora se los reitero en todo caso. Y después tienen el que está numerado como cuarto, que dice cuarto en Mega, que es un cuarto teórico, dice Beorlegui, es el autor. Y está Beorlegui Carlos, está titulada como La Escuela de Paraná. El quinto teórico es el Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria, conjuntamente con otro, que es el de Vidal Verdeña, la Reforma Universitaria de 1918, y la UCR. Se titula así ese documento. Todo lo demás que está contenido en el módulo 3, en esa carpeta que dice módulo 3, es para acompañar, son lecturas contextuales, es para acompañar los teóricos y los prácticos, sobre todo los teóricos. Los prácticos también están puestos allí y esto les van a decir en qué orden tienen que abordarlo las profesoras de los trabajos prácticos, que va a ser Inés Ayes y Zenobi. Bueno, perfecto. ¿Preguntas hasta acá? El panorama de ideas, o comenzar con este panorama de ideas, para el periodo que va más o menos entre 1868 o 1860, en la década de 1860, hasta después de 1930, tal vez, por ahí, digamos, llegando a esa década del 30, ¿no es cierto? Porque está, bueno, para el Río de la Plata y posteriormente para lo que ha sido la República Argentina. Yo diría que no tenemos un periodo en este siglo XIX y XX, por lo menos hasta la primera mitad del siglo XX, que no podamos caracterizar como novedoso, lleno de ideas, de ímpetus, de originalidades, dado que vamos a encontrar para cada momento una cantidad importante de personajes que representan, digamos, este panorama que yo les acabo de decir, ¿no es cierto? Quiero decir, vamos a encontrar nombres de intelectuales, de científicos, de políticos, de intelectuales y políticos al mismo tiempo, de construcción, de elaboración, de formación, no solo de ideas, sino también desde el punto de vista material. Entonces, todo lo que hemos visto, digamos, o todo lo que podemos observar en la historia pasada de gran parte del siglo XIX y el siglo XX, por lo menos durante 100 años, entre una mitad y la otra, va a ser de construcción. Entonces, ahora nos vamos a remitir específicamente a el periodo que para nosotros va desde la presidencia de Sarmiento, aproximadamente, 1868, hasta más o menos la primera presidencia de Irigoyen.
Bueno, entonces, como les decía, bueno, en este caso voy a comentar un poquito la conferencia de Martí. Retomo algunas de sus cuestiones. ¿Para qué? Para hablar de lo que él va a llamar, digamos, esta etapa, este periodo, va a ir de Martí a Rodó, dice, ¿no? Y tomando precisamente a estos dos intelectuales de entre los muchísimos intelectuales que hay en este momento, pero en toda América, ¿no? En toda Hispanoamérica, podríamos decir, también considerando a España. Y retoma o toma, digamos, al cubano José Martí y al uruguayo José Enrique Rodó, en tanto y en cuanto los considera como representativos del momento, de la época. Son dos extremos, por ahí también en el pensamiento, no solamente en las distancias, pero que ejemplifican muy bien todo un clima de época de creación, de construcción y de elaboración de ideas. En el caso de Martí, podemos decir que había tomado muy posiblemente contacto con el krausismo. Había estudiado, ¿por qué? Porque había estudiado justamente en la Universidad de Madrid, que es de donde el krausismo emerge. José Martí, al estar allí en Cuba, se había fascinado a partir de 1873 con el nuevo régimen republicano español. ¿Por qué se ve entusiasmado? Porque pensaba que el republicanismo iba a promover la independencia de Cuba, obviamente de donde él era oriundo, ¿cierto? Y por supuesto, tenemos que tener presente que también, no solamente la independencia, sino bueno, la liberación total y plena, digamos, de los negros. Pero no pasó esto, no ocurrió. Y estas eran las banderas, por supuesto, la independencia era la bandera por excelencia de esta generación de cubanos que obviamente tenían esa bandera de lucha, digamos, una bandera fuerte, ¿no es cierto?, para luchar contra España. Esto no ocurrió, como les decía, y Martí, por supuesto, después se desilusionó, digamos, con la República Española, y se produjo un golpe de Estado contra la República. Duró poco, es una república que dura relativamente poco, 5 o 6 años, no recuerdo bien. Y se produce un golpe de Estado en el cual se suponía iba a venir una reacción, digamos, a todas las luchas por la independencia, etcétera, etcétera. Y Martí marcha, digamos, como exiliado a México, ¿no es cierto? Y como, bueno, ahí se va a encontrar con un montón de exiliados también, en donde que habían sido corridos tanto de Cuba como de la propia España. Y allí es donde Martí comienza una labor literaria, que es lo que nosotros conocemos de su obra, es la obra literaria de Martí, precisamente parte de este momento, ¿no? Que le fue favorable, digamos, desde el punto de vista creativo. Y también hay que decir que en 1880 parte Martí hacia Nueva York, mientras al mismo tiempo se estaba reponiendo la monarquía parlamentaria, digamos, una oligarquía parlamentaria en España. Pero paradójicamente, esta oligarquía, ¿no?, es la que libera, digamos, de la esclavitud a los negros en Cuba, y con esto, es decir, queda abolida la esclavitud, ¿no es cierto?, en Cuba, y con esto le quitó la bandera, digamos, la bandera fuerte que tenían, digamos, los independentistas
cubanos, ¿no es cierto? Es decir, luchaban por las dos cosas, y entonces le quitaron la bandera, una de las banderas más fuertes que tenían, que era justamente la abolición de la esclavitud. ¿Qué ocurre entonces con Martí en esta circunstancia particular, en esta coyuntura? Bueno, a partir de ahí va a proponer el abandono de la lucha armada que había sostenido en ese momento, hasta ese momento, para plantear principios morales que debían ser, digamos, las banderas, las nuevas banderas para movilizar políticamente a los republicanos de su momento, de quienes que pretendían, digamos, la independencia. Él hablaba de una excepcionalidad de los demócratas americanos, sostenía que debían ser excepcionales, y distinguirse, digamos, de las democracias y de los demócratas europeos, promoviendo, digamos, cuestiones específicas para, en este caso, Cuba, ¿no es cierto? Es decir, él pensaba que justamente los intelectuales locales, ¿no?, debían tener un pensamiento ajustado, digamos, a las realidades específicas de cada uno de nuestros países en América. Ahora bien, esto mismo, dice Martín, dice Marichal, era similar a lo que nos había planteado en su momento, muchos años, muchas décadas anteriores, Mariano Moreno. Sin embargo, Martí, nos dice Marichal, estaba bastante lejos, ¿no?, de ser ese intelectual que pensaba en la constitución, en la elaboración de constitución. Así que en este sentido, si ustedes recuerdan la primera conferencia, se va a alejar tanto de Moreno como de Bolívar, que eran fuertemente constitucionalistas, eran creadores de constituciones. Esto lo habíamos dicho en las primeras clases. Martí, la obra de Martí que nosotros conocemos, la más famosa, la que más ha dado que hablar, se llama Nuestra América, y la publicó en 1891. Bueno, allí había que atender, planteaba, digamos, los elementos que estaban hechos en el país para justamente adecuar el pensamiento. Rechazaba las leyes heredadas para ser aplicadas así nomás en América, sino que justamente había que readaptarlas. Bueno, estas ideas no eran totalmente novedosas, hay que decirlo, sino que también ya habían sido planteadas por ejemplo, para señalar uno de los autores, Montesquieu y los pensadores del principio del siglo XIX, que eran pensadores también conservadores, que habían rechazado en su momento la Revolución Francesa, por ejemplo, y también en Alemania había toda una oposición intelectual alemana que se oponía justamente a la implantación de leyes así como así. Pero ese también era un pensamiento conservador. Bueno, en estos escritos de Martí, sobre todo en Nuestra América, bueno, se va a encontrar todo lo concerniente a la relación entre el gobierno y la supuesta realidad de un país. Tenía una virtud, Martí, esto se ve no solo en Nuestra América, sino en algunas otras obras poéticas, y era que planteaba la situación de los explotados con una sensibilidad que le era muy particular. Tal vez podríamos decir muchísimo más grande que otros intelectuales de la época que no expresaban esa sensibilidad que Martín tenía para expresarse, ¿no es cierto? Bueno, y con el tiempo, y ya hacia finales de la década de 1890, Martí
va a ir planteando ideas que se parecían bastante más al nacionalismo que a las primeras etapas, digamos, de su pensamiento, que eran más de tipo revolucionarias. Por el otro lado, o por algo hablamos de los extremos, o mejor dicho, Marichal le llama que están en los extremos, lo vamos a encontrar a Rodó. Y Rodó va a tener varias objeciones respecto del pensamiento de Martí. Ya para 1900 va a haber un planteo fuerte de Rodó, va a plantear que los libros son vividos intensamente por sus lectores y que los libros son prácticamente venerados por sus lectores, y había como una especie, él observaba que había una especie de culto popular, ¿no? Por los libros, sin necesidad de que los libros fuesen leídos. Es decir, había más una atracción y digamos, se sentían muy impactados, digamos, más por el, por el producto, ¿no es cierto?, que por el contenido. Y respecto de las influencias que había recibido, en todo caso, Rodó, también vamos a encontrar diferencias, vamos a encontrar cómo estas influencias de uno y otro determinaron de alguna manera su pensamiento. Rodó piensa mucho en la relación que había entre la cultura y la democracia, por lo pronto. No está pensando necesariamente en algún estado en particular, ¿no?, sino que piensa esta relación entre cultura y democracia, oponiéndose a uno de los ensayos que había escrito un pensador francés, Renan, que había escrito un librito que se llamaba Caliban. Rodó había sido hijo intelectual, podríamos decir, de la Segunda República Francesa. La Segunda República Francesa es el intento revolucionario de 1848 en la Comuna de París. El librito de Renan, Caliban, era una especie, digamos, de continuación de la obra de Shakespeare, específicamente de La Tempestad. Bueno, y él había vivido ese año 1848 en París con una gran esperanza, digamos, en el futuro, ¿no es cierto?, de esa revolución de 1848. Sin embargo, se identificaba con la revolución, ¿cierto? Sin embargo, dura poco y se produce el paso, digamos, al imperio de Napoleón III en Francia. Y Napoleón III fue elegido por el pueblo, termina siendo elegido por el pueblo. Entonces, ahí Renan leía que el pueblo había elegido libremente, digamos, un gobierno ignominioso, un gobierno que atentaba, digamos, contra los propios intereses del pueblo. Entonces, observaba, digamos, que el pueblo era incapaz de ser gestor de su propio destino, o un destino colectivo que lo llevara, digamos, a una etapa mejor de la que se encontraba, ¿no es cierto? Bueno, luego, obviamente, que este gobierno también termina derrumbándose, se produce también un intento revolucionario en 1871. Fíjense lo que les estoy planteando, ¿no es cierto? Digamos, en Francia están ocurriendo todos estos hechos, ¿no?, después de haberse producido la gran revolución, digamos, que imparte sus influencias casi a todo el mundo occidental, ¿no es cierto?, que es la Revolución Francesa, pero 100 años antes.
es en 1786, ¿no es cierto? Y estamos hablando de un siglo después, se puede ver, digamos, que esa influencia de la Revolución Francesa no dejó, digamos, una estabilidad ni republicana ni democrática, digamos, a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Sino que precisamente vuelven a estar cuestionados todos aquellos valores que se habían tratado de implantar en la Revolución Francesa. Bueno, entonces, este contexto, digamos, en el que escribe Renan esta obra que se llamaba Caliban, interpretaba ahí en esta obra, digamos, que el intelectual, y este es el asunto de por qué, digamos, pensar la cultura y la democracia juntas, que el intelectual de la época podía, digamos, adecuarse y podía sobrevivir bajo un gobierno plebeyo, bajo un gobierno autoritario, bajo cualquier gobierno. Esa es digamos, de alguna manera, digamos, el mensaje que transmite la obra de Renan, ¿no es cierto? Es decir, los intelectuales se pueden acomodar, digamos, y sobrevivir al momento, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente estos gobiernos que habían sido elegidos de alguna manera equivocadamente por el pueblo, ¿no? Podían llegar a ser hasta aliados, digamos, de esta intelectualidad. De manera tal que podríamos decir que el propio Renan, pero también, digamos, esta va a ser la idea de alguna manera, va a estar presente en Rodó. Renan había dicho, bueno, vayamos, digamos, directamente, digamos, pasemos de un idealismo de la democracia, pasemos a una idea más bien pragmática, ¿no es cierto? Bueno, Rodó había tomado entonces contacto con toda esta obra, se había cuestionado varios de los principios sostenidos por el propio Renan, y va digamos, a tener, digamos, él también va a pensar esta relación, como lo hacía Renan, digamos, entre el intelectual y la democracia, ¿no? Los sistemas democráticos y republicanos, pero critica, digamos, esta última parte, digamos, que es la parte, digamos, que lo lleva, digamos, a una especie de realpolitik. Y va a retomar dos obras fundamentales de Béranger, La conciencia nacional y La aristocracia intelectual, que son dos obras del autor, quien justamente se va a chocar con Renan en la época, y Rodó va a tomar de esas obras cuestiones también sustanciales para poder hacerle la crítica al propio Renan, ¿no es cierto? Y entonces va a retomar una cosa que aquí va a ser muy fuerte en la Argentina, y es que la ciencia y la democracia van a ser las banderas más importantes de oposición al romanticismo y al realismo de la década o de las décadas anteriores. Se van a oponer, digamos, a estas dos cuestiones, ¿no? Hacia el romanticismo y al realismo. ¿Qué va a sostener Rodó en este sentido? Bueno, si la ciencia era una de las banderas, se va a preguntar quiénes son los sostenedores de la ciencia. La respuesta va a ser, bueno, en el caso latinoamericano, él también está pensando en Uruguay, pero está pensando en Argentina, está pensando, digamos, en los países más cercanos. Dirá, lo más cercano que tenemos a la ciencia está contenido, digamos, en las universidades. Y las universidades nuestras están formadas por una especie de aristocracia intelectual, ¿no? Es decir, aristocracia en el sentido de que allí están los mejores intelectuales, están los mejores, en términos generales, ¿no? Y que son ellos los promotores, digamos, de la cultura
y sobre todo de la cultura democrática. Es el resguardo, digamos, de las formas democráticas de gobierno. ¿Por qué? Porque de alguna forma iba a coincidir en algún aspecto con lo planteado por Renan, en tanto y en cuanto las masas no son las que defienden necesariamente la democracia, ¿me explico? Sino más bien, digamos, son los intelectuales que tienen un pensamiento más elaborado, más científico, etcétera, que lo lleva, digamos, a implantar o sostener o defender una democracia republicana. Esto, obviamente, lo estaban planteando específicamente estos autores, ¿no es cierto?, en esta época. Otra de las cuestiones que va a plantear Rodó es la confianza que él tenía en la supremacía de los intelectuales, esto de la aristocracia, ¿no es cierto?, y del gobierno de los más cultos para sostener la democracia latinoamericana, ¿no? Entonces, la función que él le otorgaba a los intelectuales y a los aristócratas era la de difundir, orientar, propagar el sentido idealista de la vida, acentuar la faz más espiritual de la civilización, promover menos, digamos, la sociedad de consumo que ya se veía, digamos, venir. Y este era un tipo de idealismo, ¿no? Es decir, positivista, ¿no?, que intentaba implantarse, digamos, en Latinoamérica y específicamente de la mano de algunos intelectuales que tuvieron una influencia importante. Esta era la generación de Rodó, no nos debemos olvidar que era la generación educada por el positivismo y por el realismo filosófico positivista que ya se había implantado, sobre todo aquí en la Argentina. De todas maneras, ¿por qué hablamos de un idealismo positivista? Porque precisamente Rodó planteaba el hacer, ¿no? Es decir, aquí había que, cuando se hablaba de difundir y propagar el sentido idealista de la vida, era precisamente actuar, digamos, en el seno de la sociedad para infundir y educar, digamos, al conjunto de la población en estos ideales. Había que tomar, para decirlo de otro modo, el toro por las astas, ¿no es cierto?, y afrontar, digamos, una tarea que hoy le llamaríamos una tarea militante. En esa tarea, digamos, en ese idealismo de José Rodó, se puede reconocer un reconocimiento también a lo latino, al mundo latino, a la latinidad, es decir, a toda la cultura europea, particularmente francesa, pero también española, italiana, por oposición a la sajona. Aunque aquí hay que decir que no tanto en contra de la cultura procedente de Gran Bretaña, sino más bien en contra de Norteamérica, es decir, de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Esto por qué? Justamente porque, digamos, Estados Unidos va a sostener con el tiempo una relación bastante particular con Cuba, y es esa relación la que determina, digamos, el rechazo, ¿no es cierto? Pero también porque Estados Unidos va a tener una política expansionista sobre América Latina, y es precisamente por ese lugar en donde viene el antiamericanismo, el antinorteamericanismo, ¿no es cierto? En Rodó vamos a encontrar expuesto, y sobre todo a partir de una obra que es, si no recuerdo mal, del año 1902 o 1903, que se llama Ariel, así, a secas, Ariel. Es una pequeña obrita muy reconocida mundialmente, en donde expresa
no solamente este idealismo positivista, sino que también irradia lo que vamos a encontrar en muchos otros autores argentinos y latinoamericanos. El idealismo, ¿no? Un idealismo muy fuerte, el juvenilismo que va a trazar y va a recorrer por larguísimas décadas el pensamiento de muchos autores argentinos y que va a estar determinando a algunos autores como por ejemplo José Ingeniero, que ustedes van a ver. Por estas razones son las que Marichal habla de que Martí y Rodó, tanto uno como el otro, contribuyeron grandemente a la unidad de la cultura de los pueblos de lenguas ibéricas, a pesar incluso de sus oposiciones. Bueno, ¿cuál era el contexto en el que se desarrollaban, digamos, esta confrontación de ideas, estas discusiones, que desde luego eran llevadas a cabo, digamos, en el mundo? Porque tenemos que pensar también que, digamos, vean que Juan Marichal toma a dos autores procedentes de lugares distintos. Sin embargo, nos está hablando de España, nos está hablando de las influencias que pudieron adoptar allí, que recibir allí, nos habla de México, nos habla de Cuba, nos habla del Uruguay, del Río de la Plata, nos habla de Nueva York, nos habla de Inglaterra. Es decir, el contexto de discusión es el mundo, sobre todo el mundo occidental, desde luego. Está hablando de Francia, está hablando de España, ¿me explico? Entonces, quiere decir que las discusiones no son, digamos, internas, no son locales. Las discusiones son en el mundo, son discusiones que sostiene la humanidad. Esto quiero señalarles. Porque si no, estamos pensando, digamos, que en la cosa más pequeña, más, como diría Marichal, provinciana. Hago esta aclaración porque ahora necesariamente tengo que venir a la provincia, ¿no es cierto? Y decirles, bueno, ¿y cuál era el contexto el contexto de un Estado nacional que se encontraba todavía, de alguna manera, en formación, que era nuestro Estado nacional en la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Les planteé que esto iba más o menos desde 1868, que era la presidencia de Sarmiento, en adelante. La presidencia de Sarmiento se desarrolla entre el 68 y el 74, ¿no? Todavía, digamos, vamos a pensar lo siguiente, ¿no? Todavía la Argentina está embarcada en una guerra que es la guerra de la Triple Alianza. Obviamente saben de qué se trata, ¿no? Esta es la guerra del Paraguay. Todavía no se había terminado. La guerra del Paraguay termina en 1870, es decir, en plena presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Al personaje lo conocen, pero ¿qué podemos decir, digamos, de Domingo Faustino Sarmiento? Ahora que es presidente, digamos, ¿qué podemos destacar desde el punto de vista o en el plano de las ideas de este personaje tan controvertido de la historia argentina? Lo primero que podríamos señalar es una tendencia general que ya se había implantado, no, se había impuesto, podríamos decir, se había impuesto de alguna manera como, más bien diría yo, para que lo entendamos todos de manera hegemónica, un liberalismo utilitarista que no era moderno, no era novedoso, digamos, era un liberalismo utilitarista y nacionalista. ¿Por qué hago estas aclaraciones y por qué lo califico de esta manera? En primer término, porque el primer gran nacionalista que yo me parece que se los mencioné fue Bartolomé Mitre.
Bartolomé Mitre, que había construido justamente, había elaborado aquel viejo libro que yo les comenté, que era Belgrano y la Independencia Argentina, bueno, irradiaba justamente un nacionalismo que no tenían otros. La búsqueda en la formación del Estado Nacional la encabeza Mitre a partir de los años 60, incluso antes también, pero digamos a partir de 1862, bueno, nada más y nada menos, había formado el Partido Nacionalista. Entonces, quiere decir que, digamos, tenía una voluntad por construir el Estado Nacional y esto irradia justamente nacionalismo. Ahora bien, también es coincidente con las ideas liberales, no necesariamente una y otra, digamos, se rechazan, sino que se complementan. Y en nuestro caso, en la República Argentina, se van a complementar de una manera, podríamos decir, exitosa en tanto y en cuanto terminaron siendo hegemónicas, ¿no? Bueno, no quiero decir que estén ni bien ni mal, quiero decir que se implantaron así, se impusieron de ese modo. Ahora bien, bueno, en el caso de Sarmiento, ¿qué hay que decir? ¿Ahora está gobernando? Perfecto. En el caso de Sarmiento, ¿cómo era este personaje? ¿Quién era este personaje que estaba gobernando? ¿Tenía algunas características derivadas del nacionalismo? ¿Era un liberal? ¿Era un conservador? ¿Qué era? ¿No? Y hay algunas cuestiones para explorar, digamos, en la producción de Sarmiento. Ustedes saben que Sarmiento tiene aproximadamente publicadas unas 7.000 páginas, ¿no? Podríamos hacer una encuesta y preguntarnos acá cuántas páginas leímos de Sarmiento. No sé si alguno capaz que no leyó ninguna, pero quiero decir, tiene mucho escrito, son 6.000 páginas, no es poco. Pero, y se calcula que todavía no están publicadas porque tiene un montón de cartas y un montón de notas y demás, escritas y desperdigadas por el mundo entero, que podrían llegar a otras 7.000. Entonces, esa obra de Sarmiento necesariamente es bastante ecléctica, vamos a encontrar de todo, ecléctica en el sentido de que vamos a encontrar cosas buenas y cosas malas, y una de las cuestiones que a él lo van a caracterizar justamente, y pienso yo que bien puede caracterizarse como liberal, son las cartas personales suyas, en donde vemos al personaje, al ser humano, digamos, independientemente del intelectual, del maestro, del presidente, del crítico literario, del político, ¿me explico? Cuando uno ve una carta de tipo personal que, digamos, tiene que ver eh, con otro que va a escuchar eso y nadie más, ahí es donde uno ve justamente cómo se desnuda la figura de cada uno de los personajes. A nosotros, por otra parte, nos puede pasar lo mismo. Entonces, en una de las cartas de Sarmiento, que tiene muchísimas, que son muy atractivas por las cuestiones que plantea, vamos a observar allí, digamos, el tipo de liberalismo que expresaba, ¿no es cierto? Por ejemplo, fíjense que esto es de manera indirecta porque estoy hablando del liberalismo y la carta esta que yo les menciono no habla de política, sino que habla de relaciones humanas, habla de relaciones personales. Entonces es allí donde nosotros podemos observar justamente el tipo de liberalismo de cada quien. Es una carta dirigida a uno de los dominguitos, porque él tiene 2 dominguitos. Este es el Domingo Soriano Sarmiento, que es sobrino suyo y él lo crió. Y después tiene a Dominguito, el hijo, digamos, que muere en una de las batallas de la Guerra del Paraguay. Ese Dominguito es el personaje que él crea de alguna manera en la obra que se llama así, digamos, Dominguito, ¿no es cierto? La vida de Dominguito. Escribe la biografía de su hijo, ¿no? Realmente esa obra, por ejemplo, en particular es una porquería, ¿no?
Claro, no está a la altura de, por ejemplo, no sé, el Facundo, que no es ninguna porquería, es una cosa brillante. Ojo que es una obra literaria, no es una obra histórica, ¿eh? El Facundo. Pero quiero decir, digamos, para poner dos cosas que son, digamos, completamente distintas. Ahora bien, en lugar de referirme a estas cuestiones que son tradicionales, les estoy contando, digamos, una carta personal suya dirigida a este Domingo Soriano Sarmiento. Él estaba exiliado en ese momento, es el año 1841. Presten atención a este año, 1841, y se dirige a Domingo Soriano Sarmiento a propósito de haberse enterado de que su sobrino se había casado con una prima, ¿no? En la época eso era muy frecuente, era normal, que se casaran entre primos. Y Domingo Soriano Sarmiento en ese momento se encontraba en Córdoba, o sea que la carta va de Chile a Córdoba, ¿no es cierto? Muy bien, entonces le dice, mira, me he enterado que vos te casaste, esto lo voy a transmitir para no tener que leérsela, ¿no? Me enteré que te casaste y no me dijiste nada, no me mandaste una carta explicándome que te ibas a casar, ¿cómo es posible? Era posible porque él estaba en el exilio, las cartas se perdían, etcétera, etcétera. Esta no se perdió y por fortuna llega a nuestro conocimiento. Entonces, ¿qué le va a decir ahí? Le dice, mira, piensen que Sarmiento había nacido en la década del 10, en 1811. O sea que era joven, me explico, era un tipo joven. No tan joven, podríamos decir, como en la actualidad. Hoy, qué sé yo, una persona de 30 años sigue siendo joven, etcétera, etcétera. Entonces, 30 años ya era un hombre formado, ¿no? Y entonces en la carta le dice, bueno, mira, te voy a dar, si quieres escuchar algún consejo, te voy a dar un consejo de una persona que ya ha vivido algunas cosas. Y a propósito de que te casaste con tu prima, que le llama, no me acuerdo cómo se llama, te voy a dar algunos consejos para que, si los querés tomar, te van a ayudar a ser feliz en el matrimonio. Piensen lo que está diciendo, ¿eh? O sea, no es ni el Sarmiento educador, ni el Sarmiento político, no es el guerrero, no. Es más, podríamos olvidarnos de Sarmiento. 1841. Y le dice, mira, el consejo te lo doy porque yo he pasado por varias situaciones, he tenido varios amantes, he tenido mujeres, etcétera, etcétera, y a decir verdad, he quemado muchos amores a fuerza de pedirle a mis amantes mucho más de lo que ellas podían dar, aunque me dieron todo. Y entonces dice, ahora me estoy arrepintiendo de todo eso. Me arrepiento porque he quemado estos amores, ¿no? No los he merecido en realidad. Por supuesto que no se va a quedar ahí porque ya, como sabemos, digamos, fue un viejo mujeriego, ¿no? Pero vean lo que dice después. Acá viene, digamos, su ideología, o la ideología que está transmitiendo, lo que quería transmitir. Y entonces dice, si vos querés ser feliz y amar a tu mujer hasta morir, tenés que respetarla. Tenés que pensar que es un ser independiente que debe cultivarse por sí mismo, no por lo que vos le digas que tiene que hacer. No creas que o tengas que hacer, digamos, a tu mujer un ser, un apéndice tuyo, sino déjala en libertad, deja que haga lo que quiera, que tenga un pensamiento propio, que opine, que estudie, que se capacite, que haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque cuanto más apéndice tuyo es, peor la vas a considerar. Y con el tiempo la vas a detestar. Entonces, la libertad de tu mujer va a ser
tu felicidad. Chiquitito, la carta es para leerla toda, pero esto que yo les acabo de contar es el principio fundamental, no solo del liberalismo, sino de qué otra cosa, de la liberación femenina. ¿Por qué? Porque Sarmiento, a diferencia de muchos otros hombres de la época, al pensar en la libertad de la mujer y pensar que es un ser independiente, pensemos que en la época las mujeres no testaban, las mujeres tenían una albacea, iban acompañadas por los varones, eran consideradas menores de edad, no tenían capacidad para manejar sus propios bienes, en fin, no votaban, obviamente, no votaban. Entonces, que ese era el principio, digamos, de la liberación femenina en tanto y en cuanto las piensa como individuo. Como individuo. Si ese paso no se daba, era imposible pensar, digamos, en cualquier tipo de derechos, digamos, de mejorar los derechos de las mujeres, no solo en esa época, sino posteriormente. Como sabemos, todo esto es una larguísima lucha, digamos, de las mujeres a lo largo del tiempo, ¿no? Para mejorar sus situaciones. Pero justamente para mejorar su situación en las sociedades es necesaria reconocerlas como individuos aparte, como seres independientes, autónomos. Por supuesto, ya hemos pasado mucho tiempo, ¿no es cierto? Y ahora ya las consideramos así, por fortuna. Pero aún queda bastante por hacer en esta materia, y es dable recordar cómo se da el proceso, que es un proceso bastante largo. Y se da de la mano, digamos, de los primeros liberales que piensan a la mujer en este sentido. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, estas ideas, digamos, esta idea de Sarmiento, se va a ir transmitiendo también, digamos, en el plano, digamos, de la realidad. Ustedes me preguntan, y bueno, ¿pero qué hizo por la mujer? Bueno, por lo pronto, piénsese que el primer intento para que la mujer votara se dio en San Juan, donde había nacido Sarmiento. ¿Me explicó? En el siglo XIX. O sea, ya sé que hay toda una corriente que sintetiza y simplifica, digamos, las cuestiones relativas a la lucha de las mujeres por el voto femenino, o simplifica mucho las cuestiones por la liberación femenina, la lucha por la feminidad, etcétera, etcétera. Pero la lucha, quiero decirles que es larga, no comenzó ayer. ¿Me explico? No comenzó tampoco, digamos, a fines del siglo XX o a mediados del siglo XX, sino que viene de más lejos, de muy lejos. Bueno, en otros planos vamos a ver que justamente el contexto histórico da para reconocer algunos de estos elementos que vienen del liberalismo utilitarista. ¿Por qué hablo del utilitarismo? Porque esta idea del utilitarismo viene de Bentham, que fue un pensador inglés, que me parece que yo se lo mencioné, de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que retomó en su momento, digamos, el denominado grupo rivadaviano, no estaba solo, por supuesto, Rivadavia. Y que, digamos, intentó llevar a través de ese utilitarismo al plano de la realidad una serie de obras que se interrumpieron porque viene la lucha entre unitarios y federales, viene, digamos, la implantación de la federación, el larguísimo gobierno de Rosas, ¿no es cierto? Hasta que después, a fines de los años 50, de 1850, ya caído Rosas, y principios de los años 60, comienza nuevamente, digamos, esta corriente a manifestarse. Pero ahora, haciendo política, que era lo que no pasaba en los años 20, ¿no? Que se pensaba que a través de la implantación de obras, de la construcción de
de cosas, de obras materiales, el pueblo o la población iba a reconocer en ellos, en los hacedores, ¿no? Bueno, a quienes podían, digamos, continuar con el destino, digamos, del conjunto de la sociedad. Pero no fue así, es decir, en otros términos, quiero decir que la materialidad, la imposición de una materialidad, iba a dar por resultado directamente, digamos, la adopción de las masas, ¿no? De esa idea, de esa cultura y de esos hombres. Y esto no fue así. ¿Por qué? Porque precisamente, digamos, que nosotros le demos, que nosotros impongamos, que le mostremos, digamos, a las personas, mirá, esta es la obra que yo hice, esto es lo que yo puedo hacer. No necesariamente, digamos, esa persona va a decir, ay, qué bueno que es esa persona la que lo hace. Va a reconocer esto, pero no necesariamente te va a seguir, que es lo que les pasó, digamos, a esa generación. ¿Por qué? Porque no hacían política, que es lo que les transmitían, digamos, les transmitieron los que vinieron después. Ah, sí, ustedes hacen obra, pero no hacen política, ¿no? Entonces, ahí fallaba algo, ¿no? Esa era la idea. Ahora, después de los 60, vuelve a imponerse la idea, digamos, de que había que construir, ¿no? Es decir, otra vez la idea del utilitarismo, tenemos que mostrarle al pueblo argentino y a las corrientes inmigratorias que están llegando a nuestro país que es posible bajo la democracia, bajo un gobierno republicano, liberal, progresar, avanzar, crear, construir, elaborar trabajo, construir edificios, ¿no? Tener partidos políticos modernos, construir una sociedad civil fuerte, etc. Pero, cuando yo les digo, pero ¿qué faltaba con este asunto de que le faltaba algo a los anteriores, que era el hacer política? Ahora van a tener un objetivo común, esta clase dirigente, ¿no? Que después podemos tildar de muchas cosas, pero esta clase dirigente, esta intelectualidad política, tenía, digamos, en la cabeza unos objetivos muy claros que era la construcción de una nación. Es más, la construcción de una nacionalidad. Y esto es lo que van a ir expresando toda vez que inauguren, por ejemplo, una obra. ¿Se entiende? Acá vamos a empezar a observar cómo, digamos, en la práctica política, esta intelectualidad, esta clase dirigente, ¿no? Incluso vamos a llegar, digamos, más adelante, vamos a ver, esta oligarquía, también vamos a poder decir, todavía no lo es, tiene en mente un objetivo de unidad nacional y de construcción de un Estado nacional fuerte, poderoso, progresista, ¿no? Creador de obras, etcétera, etcétera. Entonces, había una unidad entre los objetivos teóricos y una práctica que se veía materializada. No había ningún cuento, no había ninguna guitarra, no había nada. Imagínense que el primer ferrocarril, para ponerles un ejemplo, ¿saben de qué año es? Por casualidad. Es el ferrocarril oeste, el que hoy se llama así, el ferrocarril oeste, que sale, digamos, sale de Plaza Miserere, 11. ¿Sí? Se ubica. Bueno, ese es el ferrocarril oeste. Se inaugura en 1857. 1857. Y es el primer ferrocarril del Estado, porque era del Estado provincial en ese momento. Es la provincia de Buenos Aires la que construye los primeros 10 kilómetros. Se inaugura, por supuesto, ahí era con grandes bombos y platillos, ¿no es cierto? Imagínense en 1857 un tren, el primer tren, hoy los hemos destruido a todos.
¿Mm? 10 kilómetros hasta Flores. 10 kilómetros. Era para entonces una barbaridad. Y lo construía el Estado. Por supuesto, ese Estado provincial va a ir construyendo muy de a poco, muy lentamente, porque no tiene los recursos económicos que tenían otros estados nacionales en entonces, los europeos o los yanquis, por ejemplo, para construir ferrocarriles, porque los ricos acá, son más o menos clase media, eran clase media, digamos, en Europa, ¿me explico? Cuando nosotros hablamos de la oligarquía, de los grandes terratenientes, qué sé yo, las grandes fortunas argentinas y qué sé yo, bueno, todo tendemos a exagerarlo porque comparado, digamos en términos comparativos, con otros capitales, con capitales extranjeros, esto no era nada. Esta es lo que hay que decir, porque si no, no entendemos por qué diablos acá no se construyeron otras cosas. No se construyeron porque un ferrocarril demanda de ingentes fortunas, ¿me explico? Demanda de una montaña de dinero que acá no se poseía. Entonces, obviamente avanzaba muy lentamente y después se va a combinar con capitales extranjeros y entonces va a ir avanzando mucho más rápido. Pero quiero decir, esta era la punta de lanza, digamos, para demostrar, bueno, ven, este es un Estado que funda obras, que crea obras, que va para adelante, ¿no es cierto? Entonces, cuando lleguemos por supuesto que también se van a ver altibajos, ¿no es cierto? Les mencioné hoy el asunto de la guerra del Paraguay, que va a ser un aspecto de los muchos, ¿no? Aspectos que había en la época, todavía no se habían terminado incluso las luchas intestinas, ¿no es cierto? Todavía hay levantamientos internos. Todavía no se sabe qué hacer todavía con el mundo indígena. ¿Me explico? Bueno, exactamente. Profesor, le hago una Romina, consulta. Romina acá, sí, ahora te doy con esto. Romina me dice acá que es el tren Sarmiento. Claro, Domingo Faustino Sarmiento, porque precisamente, digamos, durante el gobierno de Sarmiento es que se avanza muchísimo, digamos, en su construcción. Hacia finales de la década del 70 está llegando, digamos, a lo que hoy podría llegar a ser, a ver si me sale alguna de estas localidades, ya había pasado Mercedes, estaba por Chivilcoy, Bragado, por toda esa zona, ¿no?